Bienvenidos a otro estudio profético de la palabra de Dios. Es un privilegio llegar a ustedes donde quiera se encuentren, sea en sus hogares o en cualquier otro lugar. Siempre encontramos una bendición al estudiar la palabra de Dios. El Señor les bendiga a todos, queridos hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es un gozo y un placer estar ante ustedes en este momento con el propósito de abrir la palabra de Dios. Antes de comenzar nuestro estudio, quiero que me acompañen a leer un texto de meditación, que lo encontramos en el libro titulado El otro poder, página 35 y página 37. Dice el Espíritu de Profecía: no hay excusa para que alguno tome la posición de que no hay más verdades para ser reveladas y que todas nuestras exposiciones de las Escrituras carecen de errores. Que ciertas doctrinas hayan sido sostenidas como verdades durante muchos años no es una prueba de que nuestras ideas son infalibles. El paso del tiempo no convertirá el error en verdad, y la verdad tiene la capacidad de ser imparcial. Ninguna doctrina verdadera perderá algo por una investigación cuidadosa. Tenemos muchas lecciones que aprender y muchas que desaprender. Solo Dios es infalible. Los que piensan que nunca tendrán que abandonar una posición favorita, ni tener ocasión de cambiar una opinión, se verán chasqueados. Mientras nos aferramos a nuestras propias ideas y opiniones con decidida persistencia, no podremos tener la unidad por la cual Cristo oró. Con estas palabras en mente, les invito a que doblemos nuestras rodillas para tener una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, en esta hora que hemos de abrir tu santa y bendita palabra, pedimos que tu Santo Espíritu pueda descender sobre cada uno de los que escuchan este mensaje donde quiera se encuentre. Pedimos, oh Padre, que nos puedas dar sabiduría e inteligencia para aprender de tu santa y bendita palabra. Rogamos pues que te quedes con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro estudio para hoy es otro estudio sumamente importante. Lo hemos titulado La piedra poderosa de Daniel capítulo 2. Generalmente, el tema que encontramos en el capítulo 2 del libro de Daniel es un tema generalmente conocido por la mayor parte de los adventistas. Mediante símbolos y figuras, el Señor nos revela la historia desde los días del rey Nabucodonosor hasta nuestro tiempo. Pero hay una parte de esta profecía que generalmente no se explica. Y puesto que esta parte es de suma importancia para nuestra salvación, les invito a que analicemos juntos esta importante profecía. Bien, quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Daniel, capítulo 2. Daniel capítulo 2. No vamos a leer todo el capítulo, vamos a narrar a grandes rasgos el contenido de este capítulo. Como ustedes todos conocen, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Preocupado por lo que sería de su imperio, de su reino, se fue a acostar y por la noche tuvo sueños. Cuando se despertó se encontraba perturbado el rey porque había pasado algo. Había olvidado el sueño que él había tenido. Preocupado por eso, este rey mandó traer a todos sus sabios, adivinos, astrólogos del reino
para que pudieran ayudarlo a descifrar este gran problema. Sin embargo, la Sagrada Escritura nos muestra que cuando estos hombres vinieron ante el rey, dijeron al rey, ¿en qué podemos servirlo? El rey comentó, he tenido un sueño. Ellos dijeron, dinos el sueño y te diremos su interpretación. Pero cuando el rey reveló realmente el problema, estos hombres sabios, adivinos, astrólogos y magos se vieron en gran aprieto. El rey había olvidado el sueño y él quería que estos hombres sabios e inteligentes de su reino pudieran decirle qué había soñado y darle la interpretación de su sueño. Cuando estos hombres se vieron en este problema, reconocieron que no podían solucionar el problema del rey. Esto llevó a que el rey Nabucodonosor levantara un decreto en contra de todos estos hombres, y ese decreto era para quitarles la vida. Entre estos hombres sabios y entendidos se encontraba Daniel y sus compañeros. Cuando la noticia del decreto llegó a Daniel y sus compañeros, Daniel habló al capitán del ejército para que le dieran tiempo. El tiempo le fue concedido al profeta Daniel y junto con sus 3 compañeros, esa noche oraron pidiendo al Señor que les revelara este misterio. Y Dios se reveló a través de la interpretación de este sueño a sus hijos y al rey y a todo el mundo en ese tiempo. Quiero que me acompañen en Daniel capítulo 2, el versículo 26 al 28. Dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Beltsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. El versículo 28, especialmente del capítulo 2, cuando Daniel se presenta ante el rey, le dice claramente que el misterio que Dios le ha revelado al rey, ni magos ni astrólogos pueden interpretarlo. Y Daniel en esta ocasión, si ustedes notan, da la honra y la gloria al solo Dios verdadero, cuya morada no es con los hombres. Él dice, solamente Él puede interpretar el sueño. Y la palabra de Dios dice, el Dios del cielo ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Esa frase es muy importante. Esto quiere decir que esta visión del rey Nabucodonosor tiene que ver con los últimos días de la historia de este mundo. Tiene que ver con el pueblo de Dios que vive en la última fase de la historia del mundo. Nosotros sabemos, queridos hermanos, si me acompañan, a Daniel capítulo 12, versículo 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Este versículo de Daniel capítulo 12, versículo 4 nos muestra claramente que nosotros hoy estamos viviendo en el tiempo del fin, en los últimos días, en el tiempo en el cual esta visión, este sueño que tuvo el rey, logrará su cumplimiento. Nosotros sabemos que hoy la ciencia se ha aumentado. Estas señales nos muestran que estamos en el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, dice la Biblia. Eso es lo que vemos hoy en nuestro tiempo. Por lo tanto, determinamos que estamos viviendo en los últimos días, el tiempo en el cual, repito, la profecía descrita en Daniel capítulo 2 alcanzará su cumplimiento.
Hermanos, quiero que me acompañen a ver el contenido de la visión. ¿Qué fue lo que soñó el rey? Vamos a leer Daniel capítulo 2, versículos 31 al 35, dice: Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Como en todos nuestros temas, tenemos una ilustración para mostrar claramente el sueño del rey. Al momento que Daniel se presenta ante él, él dice: Tú, oh rey, mirabas, y he aquí una gran imagen cuyo aspecto era terrible. Esta imagen tenía una cabeza formada del metal oro. Sus pechos y sus brazos estaban formados del metal plata. El vientre y sus muslos de la imagen estaban formados de bronce. Sus piernas, dice la Biblia, que estaban formadas del metal hierro. Y sus pies estaban formados de hierro y barro cocido. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que soñó el rey Nabucodonosor. Y a través de la interpretación todos conocemos realmente que la cabeza representa el imperio de Babilonia, el pecho y sus brazos representa el imperio de Medo-Persia, el vientre y sus muslos representa el imperio de Grecia, y las piernas el imperio de Roma. Roma pagana y Roma papal están siendo representados por las dos piernas de esta gran imagen. Y los pies de la imagen representan nuestro mundo presente. En Testimonios para la Iglesia, volumen 1, la página 322, el Espíritu de Profecía dice que nuestra posición en la imagen de Daniel 2 se encuentra en los 10 dedos de los pies. Esto corrobora y esto apoya claramente que nosotros hoy estamos viviendo en los últimos días de este mundo. Estamos viviendo en la última fase de la gran imagen de la cual soñó el rey Nabucodonosor. En los 10 dedos de los pies. Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 322, dice que nuestra posición está en los 10 dedos de los pies. Mientras el rey Nabucodonosor veía en visión esta gran imagen, algo sorprendente ocurrió que lo turbó y lo preocupó. Vamos a ir al versículo 34 de Daniel capítulo 2. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Mientras el rey miraba esta grande imagen, entonces ahora ve una piedra que fue cortada no con mano, y entonces viene esa piedra y hiere en los pies de la imagen y la destruye completamente. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿de dónde viene esta piedra? ¿De dónde viene la piedra que hirió la imagen en sus pies y la desmenuzó? Versículo 45
de Daniel capítulo 2 dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. La Biblia claramente dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra. La pregunta era, ¿de dónde viene esta piedra que destruyó la imagen registrada en el versículo 34? El versículo 45 nos da la respuesta y dice que la piedra vino del monte. Hermanos, así como la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, son simbólicos, también este monte del cual viene esa piedra es simbólico. Ahora hacemos la siguiente pregunta: ¿qué representa un monte en la profecía bíblica? ¿De qué es símbolo un monte? Porque es de allí donde viene esta piedra. Es de allí donde fue cortada la piedra que hirió a la imagen. ¿Qué representa un monte en la profecía bíblica? Quiero que me acompañen en el mismo libro de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 16 dice: Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. En esta oración que elevaba el profeta Daniel a Dios, oraba por el pueblo de Israel, oraba por el pueblo de Dios y lo comparaba con un monte. Dice: apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Vemos claramente que al orar Daniel comparaba al pueblo de Dios con un monte santo. Vamos a ir al versículo 20 ahora del mismo capítulo. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Dos ocasiones el profeta Daniel compara al pueblo de Dios con un monte santo, según lo acabamos de leer en estos versículos. Ahora vamos a ir al profeta Isaías, capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. El profeta Isaías, proyectando a un tiempo en el futuro, está hablando de un tiempo cuando la iglesia, el pueblo de Dios, va a ser puesto por encima de todas las iglesias de los pueblos que existen, y entonces será un grande testimonio para todas las naciones. Cuando ese tiempo pase, dice que muchos dirán: venid y subamos al monte de la casa del Señor. En este acontecimiento, si ustedes notan, hermanos, el profeta Isaías también está usando el símbolo de un monte para representar la iglesia, el pueblo de Dios. O sea, viene el tiempo cuando el monte verdadero, la iglesia de Dios, va a ser puesta por encima de todos los otros montes, las iglesias que existen hoy, y entonces será un grande testimonio para las naciones. Claramente entonces, hermanos, un monte en la palabra de Dios representa la iglesia, el pueblo de Dios. Porque podríamos hacer la pregunta: bueno, tenemos un monte aquí, pero existen muchas iglesias, existen muchas religiones. ¿Cuál iglesia será representada por este monte? Hermanos y hermanas, indudablemente nosotros creemos que hay muchas religiones, hay muchas iglesias,
Pero dentro de toda la cristiandad y de todas las iglesias que existen, el Señor solo tiene una iglesia verdadera. Quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 10, versículo 16. Miren lo que dice la palabra de Dios. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Claramente entonces, hermanos y hermanas, la palabra de Dios dice que el Señor tiene muchas otras ovejas que no son del redil verdadero, pero que un día esas ovejas serán traídas al redil verdadero. Este versículo muestra claramente que mientras que el Señor tiene pueblo en las diferentes denominaciones que existen hoy, solamente tiene una iglesia, un redil. Y este monte representa ese redil, esa iglesia verdadera. La iglesia verdadera en los últimos días, según el versículo 28 del capítulo 2 de Daniel. Si ustedes recuerdan, Daniel se presenta ante el rey y dice: el Señor, el Dios del cielo, ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en los postreros días. Por lo tanto, este monte representa la iglesia verdadera en los postreros días. ¿Cuál es esa iglesia? Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa iglesia verdadera, ese pueblo que vive en los últimos días, tiene dos características. Dice la Biblia: guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Los mandamientos tienen que ver con los 10 mandamientos que el Señor dio a Moisés en el monte Sinaí. Y el testimonio de Jesucristo tiene que ver con el espíritu de profecía. Según Apocalipsis 19, versículo 10, dice: Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Bien, el único pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús o el espíritu de profecía es la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, este monte representa la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia de la Odisea, que también está descrita en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 17. Entonces, hermanos, este monte no puede aplicarse a ninguna otra iglesia, sino a la iglesia adventista del séptimo día. La siguiente pregunta que nos hacemos es: ¿qué representa esta piedra? ¿Qué simboliza esta piedra? Vamos a entrar a un punto sumamente importante, queridos hermanos. ¿A qué me refiero al decir que es sumamente importante? Porque yo quiero, hermanos, que detenidamente analicemos un punto. Es el punto que yo decía en la introducción de nuestro tema. Mostraba y decía que hay cierta parte de la profecía que generalmente no se explica. Y es ahí donde vamos a entrar profundamente en esta sección para descifrar qué simboliza esta piedra poderosa. Bien, hemos interpretado que este monte tiene que ver con el pueblo de Dios, con su iglesia. Quiero que regresemos nuevamente a Daniel, capítulo 2, versículo 45 dice: De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. La Biblia claramente dice que esta piedra fue cortada del monte.
O sea que esta piedra es parte del monte. Y si el monte representa el pueblo de Dios, su iglesia, esta piedra que es cortada del monte tiene que ser parte de su pueblo, de su iglesia. Hermanos, quiero que regresemos un poco al texto de meditación que leíamos al iniciar nuestro tema, que se encuentra en el libro El Otro Poder, la página 35 y la página 37. Quiero que apliquemos directamente este texto. Dice: no hay excusa para que alguno tome la posición de que no hay más verdades para ser reveladas y que todas nuestras exposiciones de las Escrituras carecen de errores. Que ciertas doctrinas hayan sido sostenidas como verdades durante muchos años no es una prueba de que nuestras ideas son infalibles. Hermanos, por mucho tiempo que hayamos sostenido alguna creencia respecto a algún tema como verdad, eso no quiere decir que esa verdad es infalible, según lo estamos leyendo del Espíritu de Profecía. Recalco nuevamente esta referencia, ¿por qué? Porque si ustedes notan, la explicación que estamos dando a este nivel de nuestro tema es un poco diferente a como generalmente lo hemos creído. Y ahorita vamos a explicar detalladamente este paso. Estamos diciendo que si el monte es compuesto de pueblo, de gente, la piedra es cortada del monte, lo mismo equivale para la piedra. Gente, gente. Sigue diciendo el Espíritu de Profecía: el paso del tiempo no convertirá el error en verdad, y la verdad tiene capacidad de ser imparcial. Ninguna doctrina verdadera perderá algo por una investigación cuidadosa. Tenemos muchas lecciones que aprender y muchas que desaprender. Solo Dios es infalible. Los que piensan que nunca tendrán que abandonar una posición favorita, ni tener ocasión de cambiar una opinión, se verán chasqueados. Hermanos, este punto es un punto delicado, pero esta cita revela una gran verdad para nosotros hoy. Esto que dice el Espíritu de Profecía, que dice que tenemos muchas lecciones que aprender y muchas lecciones que desaprender, no nos estamos refiriendo, hermanos, que hoy en día vamos a venir con nuevas enseñanzas y derribar la estructura de las doctrinas de la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Como cuáles? Como las verdades concernientes al santuario, como las verdades concernientes al sábado, el día de reposo, el estado de los muertos, el bautismo. Esas doctrinas son doctrinas sólidas y firmemente establecidas en la palabra de Dios. Pero hay doctrinas como por ejemplo la enseñanza del capítulo 2 de Daniel, se ha enseñado por años en una forma diferente. Al enseñarla en una forma hoy, diferente a como lo hemos creído, hermanos, no quiero que se malinterprete y se diga que estamos derribando las doctrinas de la Iglesia Adventista. Hermanos, si bien ha sido cierto que la interpretación que se ha dado a este tema por muchos años, cierto, ha sido una gran bendición para la Iglesia, eso no quiere decir que no haya más luz respecto a este tema. Lo que hoy nosotros vamos a hablar es de que hay más luz respecto al asunto de la piedra que golpea la imagen en sus pies y la destruye. Como dice el Espíritu de Profecía, no debemos cerrar nuestros ojos a la verdad. Y hoy en esta ocasión yo les invito, hermanos, que libres de prejuicio podamos analizar detenidamente este punto. Al explicar diferente a como la Iglesia lo explica, no estamos queriendo decir que la Iglesia es una iglesia equivocada, que no es la iglesia verdadera de ninguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros nos consideramos adventistas del séptimo día. Nosotros creemos que esta doctrina es para la Iglesia Adventista. Esta doctrina y esta enseñanza no vino de otra denominación, sino surgió dentro de la Iglesia Adventista. Por lo tanto, hermanos, no ha venido a derribar las doctrinas fundamentales de la Iglesia, como muchos hoy creen, como muchos hoy piensan y dicen. Yo les invito, hermanos, que con mentes libres de prejuicio analicemos detenidamente el punto. Ya estamos en el punto de que el monte representa gente.
Si la piedra es cortada del monte, lo mismo equivale para la piedra. La piedra tiene que estar compuesta de gente. Pero la pregunta es, lo que hemos creído por muchos años es que esta piedra representa a Cristo y que al ser cortada del monte y pegar sobre los pies de la imagen representa su segunda venida. Eso es lo que hemos creído por muchos años. Y vuelvo a repetirlo, hermanos, ha sido una gran bendición para la iglesia todos esos años que se ha creído en esta manera, no ha habido ningún problema. Pero hoy, que ha llegado el momento que el rollo se ha desenvuelto un poco más de la verdad, encontramos que hay más luz respecto a la piedra destruyendo la imagen. Vamos a analizar detenidamente la acción, la obra de la piedra, y vamos a mostrar si puede o no puede representar a Cristo en su segunda venida. En primer lugar, hermanos, yo quiero que en esta ocasión analicemos algunos textos de la palabra de Dios, en los cuales nos muestra que Cristo es representado por una piedra, por una roca. Pero también queremos analizar que hay textos que muestran que su pueblo, su iglesia, también es representado por una piedra. Bien, vamos a ir primero al libro de Mateo. Mateo capítulo 21, versículo 42. Dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores han venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hablando Jesús a los judíos en aquel tiempo les decía, ¿nunca leísteis de las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿A qué se refería Jesús cuando hablaba de esto? Hermanos, a lo que se refería Jesús era la experiencia que el pueblo de Israel había vivido cuando se estaba levantando el templo de Salomón. Si ustedes tienen oportunidad, pueden leer en la palabra de Dios y van a encontrar que en ese tiempo, cuando el templo se estaba levantando, una piedra fue rechazada y fue puesta a un lado y se tuvo allí como ignorada por muchos años. Pero cuando llegó el momento de establecer la piedra angular que había de soportar todo el peso del edificio, ellos probaban una y otra piedra y ninguna de esas piedras soportaba el peso. No fue hasta el momento cuando la atención del pueblo fue dirigida a esa piedra que había sido abandonada por muchos años ahí. Había sido ignorada como inútil. Cuando fueron y trajeron esa piedra, encontraron que ocupaba su lugar exacto en el edificio. Y fue la piedra que soportó el peso del edificio. A eso se refería Jesús. Todo eso que ocurrió en el templo era un símbolo de Cristo Jesús. Y Cristo era representado por esa piedra que rechazaron los edificadores. Así es que vemos en la Biblia que Cristo es representado por una piedra. Hay otro texto en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice la palabra de Dios lo siguiente: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hablando del peregrinaje del pueblo de Israel, el apóstol Pablo dice que todos bebieron del agua de la misma roca. Y esa roca que los seguía era Cristo. Tenemos evidencias en la palabra de Dios para mostrar que Cristo es representado por una piedra. Pero también tenemos evidencias en la Biblia en que su pueblo, su iglesia, es representado por una piedra. Y quiero que me acompañen a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 2 al 5. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios
espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Habla de Cristo como una piedra, pero también hablando a la iglesia, el apóstol Pedro dice, vosotros también como piedras vivas, mostrando que no solo Cristo es representado por una piedra, sino también su iglesia es representado por una piedra. Quiero que me acompañen a otra cita, al libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra de Dios, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Hermanos, quiero invitarles a que razonemos juntos. Hay evidencias, nuevamente lo repito, para mostrar que Cristo es representado por una piedra. Hay evidencias que su pueblo, su iglesia, es representado por una piedra. Bien, ¿a quién vamos a aplicarle el símbolo de esta piedra? ¿A Cristo o a su pueblo? Vamos a tomar algunos ejemplos y meditar acerca del acontecimiento o de la obra de la piedra. En primer lugar, esta piedra, queridos hermanos, no puede representar a Cristo en su segunda venida. ¿Por qué? Razón número 1. Daniel 2:45 dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Empezamos y vemos claramente que esta piedra viene de el monte. Y Cristo no viene de un monte. Cuando Cristo venga por segunda vez, Cristo viene del cielo. Quiero que me acompañen en sus Biblias, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Según la Biblia, esta piedra viene de este monte, y según la Biblia, Cristo no viene de un monte, sino Cristo cuando venga por segunda vez viene del cielo, como todos nosotros sabemos acerca de la doctrina de la segunda venida de Cristo. Prueba número 2. En el libro de Daniel, el capítulo 2, versículo 35 dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Cuando esta piedra es cortada del monte y golpea la imagen, la Biblia dice que esta piedra crece y crece y se hace un gran monte. Y nosotros sabemos, queridos hermanos, que Cristo personalmente no crece y crece y se hace gran monte. O sea que el simbolismo registrado en la profecía de Daniel capítulo 2 no puede aplicarse a Cristo, porque el crecimiento de la piedra tiene que ver con otro acontecimiento. Y Cristo personalmente no crece. Al terminar ese versículo, claramente vemos que el crecimiento de la piedra crece tanto, dice la Biblia, que se hace un gran monte. Pero a diferencia de este, dice que el monte en el cual se convierte esta piedra llena toda la tierra. Eso es lo que dice la Biblia en el versículo 35. Y cuando Cristo venga por segunda vez, Él no viene a llenar la tierra, hermano. Es todo lo contrario. Quiero que me acompañen
al libro Conflicto de los Siglos, página 715, una cita muy importante hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Dice: a la venida de Cristo los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios. La tierra queda privada de sus habitantes. He aquí el Señor vaciará la tierra y la dejará desierta, y cual vaso la volverá boca abajo, y dispersará sus habitantes. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque el Señor ha hablado esta palabra, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra, y los que habitan en ella son culpables. Por tanto, son abrasados los habitantes de la tierra. Por lo menos en dos ocasiones aquí el espíritu de profecía dice que cuando Cristo venga por segunda vez, en vez de llenar la tierra, Él vacía la tierra. Y la obra que hace esta piedra es llenar toda la tierra. Así es que, hermanos, esta piedra no puede representar a Cristo personalmente. Esta piedra representa a Cristo en la persona de su iglesia, de su pueblo, porque esta piedra es cortada de este monte, y este monte representa el pueblo de Dios. Por lo tanto, la piedra es parte del pueblo de Dios que es simbolizado por el monte. Hermanos, ¿por qué esta piedra tiene que ver con el pueblo de Dios? Vamos a dar igual tres razones. Hemos dado tres razones para mostrar que no se le puede aplicar este símbolo a Cristo personalmente. Vamos a dar tres razones para mostrar que el símbolo de esta piedra se aplica al pueblo de Dios. En primer lugar, es lo que yo acabo de decir. Si el monte representa pueblo, lo mismo es la piedra, porque es parte de ese monte. Número uno, el crecimiento que se revela de esta piedra en el versículo 35, cuando la piedra hiere la imagen y la desmenuza y crece la piedra como un gran monte que llena toda la tierra, ese crecimiento de la piedra está revelado en las citas que les acabo de leer anteriormente. Quiero ir nuevamente al libro de Isaías, capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. El profeta Isaías muestra claramente cómo la obra del Evangelio terminará. En los últimos días, cuando la iglesia sea testimonio para todas las otras iglesias, dice que muchos vendrán y se unirán al pueblo de Dios, solamente por su testimonio. El crecimiento de la piedra, hermanos, no revela otra cosa sino la manera en que el Evangelio se terminará en todo el mundo. Quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Habacuc, el capítulo 2, versículo 14, que muestra la manera cómo es que la tierra va a ser llena por esta piedra. Dice la palabra de Dios: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Cómo será llena la tierra con esta piedra que crece y crece y se hace un gran monte? El profeta Habacuc dice: porque la tierra será llena del conocimiento del Señor. Por medio de la predicación del Evangelio, el pueblo de Dios irá creciendo y creciendo hasta abarcar todo el mundo, llevando la luz de la verdad. Esto es lo que revela el crecimiento de la piedra. Así es que, hermanos, esta piedra no es Cristo personalmente, pero representa a su pueblo
el pueblo de Dios. Es Cristo en la persona de su pueblo, de su iglesia. Bien, recordando, la piedra viene del monte, dice la Biblia. Cristo viene del cielo. La piedra crece y se hace un gran monte. Cristo personalmente no crece. La piedra llena toda la tierra, se hace un monte que llena toda la tierra, y cuando Cristo viene por segunda vez, Él no llena la tierra, sino que vacía la tierra, según leímos en el libro Conflicto de los Siglos. Bien, el pueblo de Dios es representado por esta piedra. ¿Por qué? Porque el monte representa gente, la piedra es cortada del monte, entonces lo mismo es la piedra, gente. El crecimiento de la piedra revela la expansión rápida del Evangelio durante el fuerte pregón. Y llenando toda la tierra, el monte que se hace esta piedra representa el conocimiento o la predicación del Evangelio en todo el mundo. Bien, explicando este punto, que yo sé que es un punto muy delicado, hermanos, y si nuestro propósito hoy fuera el mostrar una nueva interpretación para mostrar que la iglesia ha estado predicando errores, cambiaría todas las cosas. Ese no es nuestro propósito hoy. Nuestro propósito es mostrar que el rollo se ha desenvuelto y ha venido más luz respecto al tema de Daniel capítulo 2, dentro del mismo pueblo de Dios. Esto viene para reafirmar aún más las convicciones y las enseñanzas del pueblo adventista del séptimo día. No viene para quitarle fuerza a este movimiento, sino para reafirmarnos aún más en la verdad. Quisiera poner a este nivel un ejemplo, hermanos. Si alguien viniera a nosotros hoy de X denominación, como adventistas del séptimo día, la mayor parte de las iglesias reconoce que los adventistas conocen bien las profecías. Si alguien viniera hoy a nosotros como adventistas y nos dijera, con la pura Biblia, quiero que me muestres el tema de Daniel capítulo 2. Ok, nosotros comenzamos a darlo como generalmente se explica en la iglesia. Pero si alguien nos hiciera estas preguntas, los 3 puntos que hemos expuesto hoy, esta persona de esta denominación X nos dijera, oye, ¿por qué crece la piedra? Si yo le he dicho que la piedra representa a Cristo, ¿cómo puedo decirle que la piedra crece si es Cristo? ¿Por qué la piedra llena la tierra? Se hace un gran monte que llena la tierra. ¿Cómo le voy a contestar como adventista del séptimo día el crecimiento de la piedra? Hermanos, aceptemos que Dios ha enviado esta verdad a su iglesia para reafirmarla más en la plataforma de la verdad. Ahora, cualquier denominación X que venga, nos pida que demostremos con la Biblia solamente nuestras creencias, podemos hacerlo, francamente, como adventistas del séptimo día, pero con este mensaje. Por eso es peligroso que rechacemos las verdades que Dios envía a través del tiempo. Y si ustedes notan, hermanos, esta profecía, como otras profecías, generalmente los predicadores las explican y las enseñan de acuerdo a su punto de vista, de la manera que ellos ven. Y así hay diferencia de interpretación dentro de la misma iglesia. Hermanos, hoy estamos viendo más luz respecto a esto. Yo espero y no sea un gran tropiezo para ustedes. Yo espero y no digan, oh, esas enseñanzas no son adventistas, no son nuestras, hermanos. Seamos cuidadosos y analicemos detenidamente lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros por medio de este estudio. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Cómo es cortada la piedra? ¿En qué manera es cortada esta piedra? Quiero que me acompañen en sus Biblias al versículo 45 de Daniel capítulo 2. Dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano,
la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. La palabra de Dios dice claramente que esta piedra es cortada no con mano. Esta piedra es cortada por intervención divina. ¿Por qué es que digo esto? Quiero que me acompañen al libro Testimonios para los Ministros, en la página 45 y 46 y hasta la página 47, donde habla acerca de la separación del trigo y la cizaña. Por medio de esta profecía, claramente se muestra lo que hemos estado enseñando en nuestros temas anteriores, que el Señor ha de purificar su iglesia. Y el cortar esta piedra, la separación de esta parte del pueblo, de esta parte, no es hecha por obra humana, sino por intervención divina. Por eso la Biblia dice, fue cortada no con mano. Leo de el libro Testimonios para los Ministros. Voy a leer una parte en la página 45, después una parte en la página 46 y después en la página 47. Dice, una iglesia viva. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. En la parábola del trigo y la cizaña vemos la razón por la cual la cizaña no había de ser arrancada, para que el trigo no fuese arrancado con ella. En la página 46 dice, la iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, pero Dios no destruye a su iglesia a causa de su imperfección. Ha habido y habrá personas llenas de celo, no conforme a ciencia, que querrán purificar la iglesia y desarraigar la cizaña del medio del trigo. Pero Cristo nos ha dado luz especial sobre la manera de tratar a los que yerran y a aquellos que en la iglesia no están convertidos. Ninguna resolución espasmódica, celosa y apresurada ha de ser tomada por los miembros de la iglesia para separar de la misma a los que ellos consideran defectuosos de carácter. La cizaña aparecerá en medio del trigo, pero haría más daño arrancarla, a menos que sea de la manera señalada por Dios que dejarla. Mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Página 47. El hombre finito está propenso a juzgar mal el carácter, pero Dios no confía la obra de juzgar y hacer pronunciamientos sobre el carácter a aquellos que no están capacitados para ello. Nosotros no hemos de decir qué constituye el trigo y qué constituye la cizaña.
El tiempo de la siega determinará plenamente el carácter de las dos clases especificadas bajo el símbolo de la cizaña y el trigo. La obra de separación es confiada a los ángeles de Dios. No es encomendada en las manos de hombre alguno. El espíritu de profecía, hablando de la separación del trigo y la cizaña, hace ver claramente que esta obra de separación del trigo y de la cizaña dice que no es encomendada en las manos de hombre alguno, sino que los ángeles de Dios son los encargados de hacer esta separación. Y en Daniel capítulo 2 encontramos esta separación que encontramos registrada en Mateo capítulo 13 del trigo y la cizaña, pero ahora por medio de un símbolo, un monte y una piedra. Y esta separación de la piedra del monte, la Biblia dice en Daniel capítulo 2 versículo 45 que no es hecha por mano humana, sino como lo habíamos explicado, esta separación de la piedra del monte es por intervención divina. Los ángeles de Dios son los únicos capaces de hacer tal separación. Bien, ya estamos hablando acerca de la separación del trigo y la cizaña. ¿Qué más hay respecto a esto de acuerdo a la cita que leímos en Testimonios para los Ministros? Hermanos, este cortar de la piedra es lo mismo que el sellamiento del pueblo de Dios. Vamos a verlo en Testimonios para los Ministros, la página 445, dice lo siguiente, el espíritu de profecía, hablando del sellamiento del pueblo de Dios. Este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. El espíritu de profecía dice claramente que la visión del sellamiento que se le mostró al apóstol Juan también se le mostró al profeta Ezequiel. Así es que por lo tanto en el libro de Ezequiel vamos a encontrar también luz al respecto del sellamiento de los 144,000. El punto a explicar que el cortar de la piedra tiene que ver mucho con el sellamiento del pueblo de Dios. Tiene que ver con la separación del trigo y la cizaña. Antes de ir al libro de Ezequiel, quiero que me acompañen al libro Joyas de los Testimonios, página 335 y página 336. Dice el espíritu de profecía: el verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la Iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero. Y díjole el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? Son los que excusan virtualmente los yerros de entre el profeso pueblo de Dios y quienes murmuran en su corazón, sí, no, abiertamente contra los que quisieran reprender el pecado. ¿Son aquellos que se les oponen y simpatizan con los que contemporizan con el mal? No, en verdad. A menos que se arrepientan y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecadores de Sión, nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de los impíos
representada por la obra de los hombres que llevan armas. Nótese con cuidado, los que reciben la marca pura de la verdad desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal, y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado, que se lo representa agonizando, suspirando y llorando. Léase el capítulo 9 de Ezequiel. Hermanos, el espíritu de profecía dice claramente que el verdadero pueblo de Dios es aquel que reconoce el pecado y se aparta de él. Es aquel que no contemporiza con el mal. Dice el espíritu de profecía aquí que la obra final para la iglesia es el sellamiento de los 144,000. La obra final para la iglesia es el sellamiento de los 144,000. Y ese sellamiento, esa obra está representada por los varones descritos en el libro de Ezequiel. Y el espíritu de profecía dice claramente, léase el capítulo 9 de Ezequiel. Así es que en el capítulo 9 de Ezequiel es donde encontramos luz acerca del sellamiento. ¿En qué manera? En el libro de Apocalipsis mostramos que cuántos serán sellados. En el libro de Ezequiel vamos a ver, hermanos, claramente cómo es que el sellamiento se llevará a cabo. Y ustedes van a poder notar claramente que lo descrito allí es lo mismo, hermanos, que la separación del trigo y la cizaña. Lo descrito en el capítulo 9 de Ezequiel es lo mismo que el cortar la piedra del monte. Quiero que me acompañen al libro de Ezequiel, el capítulo 9. Vamos a leer todo el capítulo. Ezequiel capítulo 9, dice la palabra de Dios. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó el Señor al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo el Señor, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado el Señor la tierra, y el Señor no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste.
Son palabras muy solemnes las que encontramos en el capítulo 9 de Ezequiel. Pero se describe realmente la manera como la separación del trigo y la cizaña se llevará a cabo y dónde comenzará. Cómo es que la Biblia, al decir que la piedra es cortada no con mano, revela en el libro de Ezequiel capítulo 9 que dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, habrá una separación, según como leíamos en Joya de los Testimonios, tomo 1, el sellamiento del pueblo de Dios. Pero esa separación, esa purificación, que quede claro, al igual que el cortar de la piedra fue hecho no con mano, ningún ser humano puede hacer esa separación. Leímos en Testimonios para los Ministros, esa obra es encomendada en las manos de los ángeles de Dios. Hermanos, vemos aquí en Ezequiel capítulo 9, hablando acerca de varones. Dice el versículo 2, he aquí 6 varones. Yo quiero decirles, hermanos, que la Biblia no está hablando de hombres, porque dice varones, está hablando de ángeles. Daniel capítulo 9, versículo 21, dice lo siguiente: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. De la palabra de Dios vemos claramente que a veces a los ángeles se les llama varones. Y en esta ocasión, hablando del ángel Gabriel, la Biblia usa ese nombre, varón, pero no quiere decir que sea hombre. Así es que estos 6 varones que se describen en Ezequiel capítulo 9 no son hombres, son ángeles de Dios, pero la Biblia les llama varones. Y al descubrir el lugar de donde ellos vienen, vamos a mostrar claramente que sí son ángeles. El versículo 2 dice, venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Venían de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Estos términos simbolizan algo, ubican algo. Quiero que me acompañen al libro de Salmo 48, 1 y 2. Los términos norte. Grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Encontramos aquí que los términos norte tienen una relación muy estrecha con la ciudad del gran rey, o sea, las mansiones celestiales. Y estos ángeles, según Ezequiel capítulo 9, verso 2, vienen de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y al norte es donde encontramos el trono de Dios. Acompáñenme ahora en sus Biblias a Isaías 14, 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ese era el deseo de Lucifer, sentarse a los lados del norte, y ese es el lugar donde se encuentra el trono de Dios. Así que estos 6 ángeles han venido del cielo para llevar a cabo esta obra en la iglesia en Jerusalén. Hermanos, entre estos 6 ángeles hay uno diferente. Hay uno que la Biblia lo describe con un tintero de escribano. Esto lo podemos ver en el versículo 2, la última parte. Un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. ¿Okay? Este ángel recibe la orden que pase por el medio de Jerusalén, que pase por el medio de la ciudad y ponga una señal en la frente, pero solamente dice a los hombres que gimen y que claman por las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Solo los que son sellados, hermanos, son los que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en Jerusalén, dice la Biblia. Los otros 5
reciben la orden de pasar después de este ángel para matar a todo aquel que no tenga el sello de Dios. Y si ustedes lo notan, hermanos, dice, matad mozos, vírgenes, viejos, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, dice, no os acercaréis. Así es que, queridos hermanos, hoy en día el Señor ha enviado este mensaje con el propósito de que nos preparemos como pueblo de Dios para ser entre los sellados, para poder escapar de las armas destructoras de estos otros 5 que irán detrás de este ángel sellador. Hermanos, los tiempos que vivimos son tiempos críticos. Son tiempos en los cuales debemos de dedicar nuestro tiempo, nuestra vida, a preparar nuestras almas, porque el sellamiento está por ocurrir. ¿Ustedes notan? La obra de sellamiento comienza en el santuario, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, la palabra de Dios dice, hermanos, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? En Ezequiel capítulo 9, si ustedes lo notan en el versículo 6, la orden que el Señor da a estos ángeles, tanto al que sella como a los que pasan destruyendo, es que comiencen por el santuario y que comiencen por los hombres prominentes, por los líderes, por los ancianos, dice aquí la palabra del Señor. Querido hermano y hermana, hoy es el momento de prepararnos. Hoy vivimos como en los tiempos del profeta Jeremías, en los cuales el Señor había enviado un mensaje a su pueblo, pero no era un mensaje de paz y seguridad, era un mensaje de destrucción. Junto con ese mensaje había un llamado de misericordia, a arrepentirse y regresar de su camino. El mismo acontecimiento, hermanos, lo estamos viviendo hoy. El Señor ha enviado este mensaje, pero de nosotros depende que nos arrepintamos de todo corazón para recibir el sello y ser librados de las armas destructoras de estos ángeles. Hoy muchos hermanos dicen, es que en esos mensajes que nosotros podemos ver no se ve la misericordia y el amor de Dios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios está revelado hoy, como en los días del profeta Jeremías. El Señor quiere que nos arrepintamos, el Señor quiere que gimamos y clamemos por las abominaciones que se hacen dentro de la ciudad, dentro de la iglesia, para poder recibir el sello de Dios. De esa manera se nos ofrece una oportunidad de escapar de esta destrucción. Hermanos, yo sé que hay muchos que dicen que esto no va a ocurrir literalmente. Pero quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en el libro Manuscript Release. Hay una cita que habla acerca de Ezequiel capítulo 9, página 260. Dice, estudiad el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Sin embargo, el tiempo está pasando y el pueblo está dormido. Rehúsan humillar sus almas y ser convertidos. No por mucho tiempo el Señor tolerará a su pueblo, a quienes les han sido reveladas grandes e importantes verdades, pero que han rehusado traer estas verdades dentro de su experiencia individual. El tiempo es corto, Dios está llamando, ¿escucharán su voz? ¿Recibirán su mensaje? ¿Serán convertidos antes que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto cada caso será decidido para la eternidad. El Espíritu de Profecía dice, hermanos, estudiad el capítulo 9 de Ezequiel, porque estas palabras se cumplirán literalmente. El Señor no está jugando, hermanos. Vayan a través de la historia
Y vean que cuando el Señor prometió castigar a su pueblo, lo castigó no simbólicamente, fue literal. La obra descrita aquí en el capítulo 9 de Ezequiel no va a ser algo espiritual, hermanos. El espíritu de profecía dice, estas palabras se cumplirán literalmente. Así es que como están registradas, así va a ocurrir. Eso es lo que muestra la manera como es cortada la piedra. De este gran monte, hermanos, solo esta piedra es sacada. Aquí está la profecía. Muestra claramente que muchos de los que hoy profesamos ser cristianos, somos solamente profesos cristianos, no somos verdaderos cristianos. Hermanos, este acontecimiento descrito en Ezequiel capítulo 9 no son las plagas como muchos creen. Si ustedes notan, en las plagas tenemos 7 ángeles, en Ezequiel 9 tenemos 6 ángeles. En Apocalipsis capítulo 16 los ángeles tienen copas, mientras que en Ezequiel capítulo 9 los ángeles tienen espadas o armas de destrucción, dice la Biblia. La destrucción de las plagas es sobre Babilonia, y lo que aquí vemos, esta obra de separación, de limpieza, no es en Babilonia, sino es en Jerusalén. En otras palabras, la iglesia. Quiero compartir otra cita más con ustedes. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 65 y página 66. Dice el espíritu de profecía: aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano: pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Ya habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. ¿Qué dice esta referencia, hermanos? En primer lugar, comenzamos leyendo y explica qué significa gemir y clamar. Dice que aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual y que no lloran por los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. O sea, gemir y clamar representa preocuparme primeramente por mi decadencia espiritual y después amonestar y avisar a otros. Si yo no hago esa obra, no voy a recibir el sello de Dios. Está representado en la obra descrita en Ezequiel capítulo 9. Nuevamente el espíritu de profecía lo cita aquí. Cita también y dice que esta obra de separación ha de comenzar por la iglesia, ha de comenzar por los líderes, los hombres prominentes. Y ella dice, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. O sea que nosotros como iglesia somos los primeros que hemos de ser juzgados. Somos los que hemos de pasar esta experiencia primeramente descrita en Ezequiel capítulo 9. Por eso es que nuestro tema hoy trata de esto.
la separación, el desprendimiento de esta piedra, de este monte. ¿Por qué es que comienza por los líderes, hermanos? Porque dice que habían asumido una actitud de indiferencia. Porque dice que ellos mismos habían razonado y habían dicho que los tiempos han cambiado. Ya no es como antes. El Señor es un Dios de misericordia. Él no va a hacer bien ni mal. Ese es el mensaje de los líderes hoy al pueblo de Dios. Es un mensaje de paz y seguridad, cuando realmente el mensaje del Señor hoy es todo lo contrario, hermanos. O nos preparamos hoy o vamos a perecer bajo las armas destructoras de estos 5 ángeles. O dejamos de ser solo profesos cristianos y nos convertimos en cristianos verdaderos, o no vamos a poder estar entre los fieles. Esto es para todos los líderes que de alguna manera desempeñan alguna función dentro del pueblo de Dios. Comienza la obra por los líderes. ¿Por qué? Porque somos los responsables del pueblo. Somos los responsables de dar el aviso, la alerta al pueblo. Pero si estamos dando el toque incierto a la trompeta, ciertamente caeremos en esa destrucción. Hermanos, los tiempos no han cambiado, los tiempos son los mismos. El Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos, dice la palabra de Dios. Él es un Dios de misericordia y de amor, pero también es un Dios de juicio. Y por eso hoy es que Él envía este mensaje para que nos preparemos y escapemos de esta destrucción. Aquí se compara a los líderes con perros. Un perro es una atalaya que avisa el peligro. Sin embargo, aquí habla de líderes mudos, perros mudos, llama el espíritu de profecía. Dios quiera, y todos los líderes que hoy escuchan este mensaje, donde quiera se encuentren, puedan tomar su responsabilidad y su puesto dentro del pueblo de Dios, avisando correctamente del juicio que está por venir a la iglesia, al pueblo de Dios. Hermanos, nunca más, dice, levantarán su voz como trompeta. ¿Por qué? Porque serán destruidos. Y si nosotros no cumplimos con nuestro deber, seremos destruidos también. Alcanzaremos esto. Hoy es tiempo, todavía, hermanos. La misericordia de Dios está abierta y nos está hablando a través de estos mensajes. Hoy es el día de preparación. Ahora, el punto que yo quisiera tocar en nuestro tema es: ¿a quién representa esta piedra? Ya explicamos detalladamente que si viene del monte, es parte del monte, o sea, es un remanente de la iglesia. Es un grupo representado por esta piedra que es cortado de la iglesia, no por mano humana. Pero ¿quiénes son específicamente? Quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis, el capítulo 7, versículos 1 al 4, dice la Biblia: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 4, revelan el sellamiento de los 144,000. Decíamos a través de nuestro estudio que el cortar de la piedra tiene que ver mucho con el sellamiento de los 144,000. Si ustedes recuerdan, en el tema de los 144,000, cuando hablábamos acerca del número literal o simbólico, habíamos explicado, según la Biblia y el espíritu de profecía, que el número era un número literal. Queridos hermanos, la realidad aquí está revelada. De todo este monte, solo una piedra será cortada. Y es lo que todos creemos como adventistas del séptimo día. El remanente de la iglesia es representado por esta piedra.
Y esta piedra, quiero decirles que representa a los 144,000. Haremos algunas pruebas enseguida. De Apocalipsis 7 pasamos a Apocalipsis 14, versículos 1 al 5, donde habíamos leído cuando ahora el apóstol Juan los ve sobre el monte de Sión a los 144,000 con el Cordero. Ahí se registra las características de los 144,000 en esos versículos. Hoy no vamos a abordar el tema, pero así, a grandes rasgos, vemos claramente que ahora los ve sobre el monte de Sión, tienen el nombre del Padre y del Hijo sobre sus frentes. Cantan un cántico único que nadie puede cantar sino solo ellos. Son llamados vírgenes, no se contaminaron con mujeres, son primicias, siguen al Cordero por donde quiera que va. No se halló engaño en sus bocas. Estos 144,000 son un símbolo perfecto para esta piedra. Por eso es que cuando la piedra hiere la imagen en sus pies, la piedra crece y crece. Habíamos dicho que eso representa la expansión rápida del Evangelio. O sea que después de que los 144,000 son sellados, la palabra de Dios les llama siervos porque ellos son usados para hacer una grande obra. Después de que ellos son sellados, son enviados a todas las naciones para predicar el Evangelio a todo el mundo. Quiero que me acompañen a Isaías, capítulo 66, para leer rápidamente acerca de esta obra. Isaías, capítulo 66, versículos 15 al 21. Dice la Biblia: porque aquí que el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque el Señor juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos del Señor serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice el Señor. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y a Lud que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda al Señor en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos a mi santo monte de Jerusalén, dice el Señor, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa del Señor. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice el Señor. En Isaías 66 se describe un juicio, hermanos. Y ese juicio no se trata de la segunda venida de Cristo, porque cuando Cristo viene no hay escapados ni hay enviados. Y la profecía de Isaías 66 muestra que algunos escapan de ese juicio y son enviados a todas las naciones. Isaías 66 describe la misma obra que Ezequiel capítulo 9. Describe la misma obra revelada en esta profecía del cortar de la piedra y su crecimiento. El cortar de la piedra simboliza ese juicio. Los que escapan son los 144,000 y son enviados con gran poder a todas las naciones, pero ahora en el lenguaje del profeta Isaías. El lenguaje del profeta Daniel dice que la piedra crece y se hace un gran monte. Pues eso revela el crecimiento del Evangelio. El mensaje final al mundo será dado por un pueblo puro, una iglesia purificada, y al inicio esa iglesia será formada por 144,000 santos vivientes. Quiero que me acompañen en Testimonios para los Ministros, página 422. Hay una cita importante aquí que quiero compartir con ustedes. Dice así el Espíritu de Profecía: ¿quiénes son los súbditos del reino de Dios? Todos los que hacen su voluntad, tienen justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo,
Los miembros del reino de Cristo son los hijos de Dios, socios en su gran firma. Los elegidos de Dios son un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios, una nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Son la sal de la tierra, la luz del mundo, son piedras vivas, un real sacerdocio, son socios con Cristo Jesús. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahí están las características de aquellos que serán parte del reino de Dios, de aquellos que serán parte de esta piedra poderosa. La última pregunta, hermanos, que hacemos es, ¿cómo es que la piedra destruirá la imagen? Bien, nosotros sabemos que hoy no existe el imperio de Babilonia, hoy no existe el imperio Medo-Persia, hoy no existe el imperio de Grecia, hoy no existe Roma pagana y Roma papal. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy en estos últimos días, hermanos? Nosotros no tenemos esos imperios, sin embargo, tenemos todas sus costumbres que fueron heredadas a través de los años, a través del tiempo. Todas sus costumbres paganas, hoy las hemos heredado. Cuando la piedra viene y hiere la imagen, no es que los 144,000 vayan a destruir literalmente todos estos reinos, ya hemos dicho que no existen, pero el romper de la imagen quiere decir que por el poder de la predicación del Evangelio, todas estas creencias falsas, heredadas a través de los años, serán destruidas y derribadas por el poder de la predicación del pueblo de Dios. Quiero que me acompañen a una cita en el libro de Jeremías. Hay una cita importante aquí. Jeremías capítulo 51, versículos 20 al 23 nos muestra el pueblo de Dios siendo símbolo de un martillo. Dice, martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y al rebaño, quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a los príncipes, quebrantaré por medio de ti. Un símbolo del pueblo de Dios destruyendo las naciones, destruyendo los reinos, pero no será literalmente, sino será por medio de la predicación del Evangelio con gran poder que serán derribadas todas estas creencias falsas que se han heredado de estos imperios. Queridos hermanos, antes de concluir nuestro tema, quiero hacerles una invitación sincera de todo corazón a que analicen detenidamente este tema. A que puedan analizar detenidamente y entender que la explicación que hoy estamos dando a este tema no está afectando nuestras doctrinas fundamentales. Que aunque hoy hemos visto la aplicación en otra manera acerca de la piedra, de ninguna manera contrarresta fuerza y poder a la doctrina de la segunda venida de Cristo. Creemos sinceramente que Cristo va a venir. Y no solo se mostraba anteriormente en esta profecía, si ustedes lo notan como adventistas del séptimo día, la doctrina de la segunda venida de Cristo no solo estaba basado en esta profecía, sino que hay varias partes en la Biblia que nos muestran claramente que Cristo va a regresar por segunda vez. Hermano, el rollo se ha desenvuelto y ha venido más luz al respecto. No afecta lo que nosotros hemos creído antiguamente. Simplemente hemos visto que la piedra, al ser cortada del monte, representa el sellamiento de los 144,000. La separación del trigo y la cizaña, revelado en el libro de Ezequiel, y el juicio de Dios, y enviando a los escapados a todas las naciones, revelado en Isaías capítulo 66. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, y mi invitación es que analicen detenidamente estos temas que son de suma importancia para nosotros hoy en día. Que el Señor les bendiga.
Amén.